pues podamos analizar desde un punto de vista académico lo que está pasando en América Latina con la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, este conversatorio está denominado como Notariado Digital en América Latina, Inteligencia Artificial y Fe Pública. Yo les voy a hablar sobre este tema que es la vulnerabilidad digital y fe pública en la contratación telemática. Mi nombre ya les he indicado, pues Paula Arellano Sarasti, soy notario público en Quito, Ecuador, docente universitario y también investigador. Mi tesis está establecida, la investigación doctoral que estoy haciendo es sobre la vulneración de los derechos de las personas en la contratación telemática. Les he puesto aquí una historia para que más o menos entremos en el contexto de lo que está sucediendo en América Latina y específicamente en el Ecuador. Doña Rosa, de 74 años de edad, vive en una zona rural. Su hijo le pide firmar electrónicamente un poder. En Ecuador se puede realizar la prestación del servicio notarial vía telemática, pero ella no sabe ni siquiera abrir la videollamada, no puede utilizar el Zoom. No distingue un enlace legítimo, teme hacer algo mal. La plataforma le exige verificación biométrica, es decir, con su cédula o con su documento de identidad, pero tiene un computador antiguo, su internet es inestable. Después de varios intentos fallidos, 3 intentos fallidos, el trámite no se puede perfeccionar. Y aquí la pregunta es, ¿puede decirse que doña Rosa ejerció plenamente su autonomía y su derecho a participar en un acto jurídico telemático? Pues la respuesta es no. Lastimosamente, en nuestra normativa, y tengo entendido que en América Latina, pues se prevé o no está previsto que las personas vulnerables, hablemos personas de la tercera edad o personas adultas mayores, o a su vez personas con discapacidad que no puedan manejar por sí mismos la plataforma electrónica o el aplicativo electrónico o la firma electrónica, pues no podrían acceder al servicio notarial telemático. Y esto sumado a que al Internet, que hablamos que ahora el Internet es o está considerado como un derecho humano. Sí, que eso ya vamos a analizar también por algunas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya la vamos a revisar. Entonces, eso que implica que existan personas vulnerables que no puedan tener un acceso o el acceso a la prestación de servicios notariales vía telemática o a páginas web o servicios, no solamente de servicios notariales, sino también servicios públicos como servicio de salud o como servicios financieros. También ahora en América Latina tenemos, o donde podemos ver nosotros el mayor desarrollo de la tecnología es en estos servicios financieros electrónicos o digitales a través de apps, ¿no es cierto? En las que ya nosotros tenemos en nuestro teléfono móvil o celular aplicativos que nos permiten realizar compras, transacciones, transferencias, pagos, ¿no es cierto? Con un solo clic. Pero eso lastimosamente no está para todos los usuarios. No es igual para todas las personas. Y aquí aparece una vulneración adicional. No solamente a las personas adultas mayores o personas con discapacidad, sino también a aquellas personas analfabetas digitales, ¿sí? Que son personas que pueden tener capacidad económica, estudios de posgrado, no saben o no pueden manejar un dispositivo electrónico. Entonces aquí tenemos otro grado de vulneración en la que entra también, ¿no es cierto?, en juego la fe pública ahora en el ámbito digital. La transformación digital del notariado en la región, que es lo que tenemos aquí en la pantalla, pues podemos ver que Uruguay, ustedes tienen
o han implementado lo que es la identidad digital estatal. Hemos visto que también tienen la firma electrónica avanzada. En Argentina también se tiene la firma electrónica avanzada. En fin, de todos los países llama la atención. Todos los países están avanzando, estamos avanzando, no aún, no de forma simétrica, ¿no es cierto? Sino que más bien unos avanzan más, otros avanzan menos. El mayor desarrollo al que nosotros podemos ver es en Brasil. Brasil cuenta con una infraestructura digital avanzada, un uso extendido de firmas electrónicas y tiene el notariado 100% digital, el e-notariado. Implementado desde el 2020, surgió con la pandemia, con videoconferencias, certificados notariales electrónicos e interoperabilidad a nivel nacional. Esto lo podemos ustedes revisar o analizar en la página del notariado brasilero. Entonces, eso nos da una idea de que en unos países sí está avanzado y en otros países no. Por ejemplo, en Guatemala no lo tenemos, no está establecido la prestación del servicio notarial telemático. Entonces, eso también nos da una idea de que no toda América Latina está al mismo nivel y con la misma aplicación de la firma electrónica y del servicio notarial telemático. Y de esto viene emparejado o viene de la mano con esta nueva tendencia que es la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues son sistemas capaces de procesar información, generar textos, resolver problemas y apoyar decisiones. ¿Mediante qué? Mediante el, un una, sitio web o de internet, ¿no es cierto? En la que se puede realizar diferentes actividades que antes los podía realizar solamente el hombre, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, que es lo que debemos saber, es una herramienta que ayuda a las personas, no solamente en el ámbito notarial, en todos los ámbitos, aplica a todos los ámbitos, incluso desde el nivel de gobierno, a nivel de salud, a nivel de ingeniería, en fin, en todos los aspectos de la sociedad, pues vemos ahora la aplicación de la inteligencia artificial. Que en el ámbito notarial, pues debemos recordar que no sustituye al notario y vamos a ver cómo el notario más bien en vez de sentirse amenazado por la inteligencia artificial, vamos a ver que se fortalece. Vemos que la inteligencia artificial pues requiere necesariamente una supervisión y verificación humana. He investigado también, he visto que Uruguay están, digamos, tienen hasta un convenio con la Unión Europea, que les voy a compartir esta información que vemos que aplica en este caso, que no se encuentra relevado. Es más, tenemos la información de que Uruguay es uno de los países pioneros que ha firmado este tratado. Es el primer país que ha firmado el tratado. Entonces, miren, les voy a compartir esta noticia. Entonces, tenemos que Uruguay firma el Tratado sobre Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. ¿Sí? Entonces, Uruguay ha firmado, dice hoy el convenio marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Miren, está apegado a lo que son los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Dicen, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a garantizar el uso de sistemas de inteligencia artificial sea plenamente compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Uruguay se ha convertido en el primer país latinoamericano en firmar el tratado. ¿Sí? Miren, entonces vemos que ustedes también tienen son parte en este caso ya de la inteligencia artificial. Sé que también tienen ustedes un proyecto de ley. Nosotros también en el Ecuador estamos con un proyecto de ley de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, estamos dentro de este proceso de querer regular.
Pero esta regulación, como les vuelvo a repetir, no es asimétrica, ¿sí? Estamos regulando de manera general, como que no todas las personas fuéramos iguales. Y aquí surge esto de la vulnerabilidad digital. ¿Qué es la vulnerabilidad digital? Pues la vulnerabilidad digital no es otra cosa en este caso que la condición que limita la capacidad de la persona para comprender los riesgos tecnológicos, para ejercer derechos en línea, para consentir válidamente una actuación o un contrato, una transacción, en fin, en el aspecto digital, para autenticar su identidad, para participar en trámites telemáticos en igualdad de condiciones. Entonces aquí nosotros vemos que se incluye, aquí no solamente son las personas adultas mayores, sino se incluye a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que viven en sectores rurales, donde la cobertura del Internet no es tan óptima, digamos, es inestable, o no llega, o no hay, o no existe, es nula. Entonces vamos a ver que hay países donde la cobertura de Internet es demasiado baja. Países como Bolivia, tenemos una escasa cobertura de Internet en zonas rurales. En Ecuador pasa lo mismo. Se está tratando de cubrir esta brecha digital, pero todavía es incipiente. Entonces tenemos también a migrantes, tenemos personas sin alfabetización digital. ¿Qué quiere decir esto? Que saben leer, que saben escribir, que saben firmar, pero no saben manejar un computador, no saben manejar un dispositivo inteligente. O como vemos aquí con equipos obsoletos, que no tienen equipos que les permitan, ¿no es cierto?, acceder de manera, digamos, óptima a la prestación del servicio telemático, ¿no es cierto? No tienen cámara, por ejemplo. Si no tienen video, por más que tengan un computador, por más que tengan la firma electrónica, pero si no tiene video, no va a poder acceder al servicio. O si no tiene audio, también ha pasado esto, no hay video, no hay audio. ¿Ya? También a nosotros nos ha pasado que estamos en una audiencia y por cualquier circunstancia no se nos activa el audio o no se nos activa el video y no sabemos por qué o qué es lo Hola, que pasa. Entonces ahí nosotros vamos a oye tener hermano, este problema. La fe pública, como vemos, la fe pública en la era digital. Entonces, ahora les voy a dar esta perspectiva. Ya hemos visto lo que es la tecnología, la vulnerabilidad digital, y ahora vamos a ver lo que va a pasar con la fe pública en la era digital. La fe pública, la que tenemos o tienen los notarios o los escribanos en Argentina, en Uruguay, ¿no es cierto? En Paraguay, que somos o son lo mismo, pues ahora se proyecta sobre estas nuevas dimensiones. Primero, la fe pública digital, que no es otra cosa que la autenticación electrónica de la integridad y de metadatos, ¿sí? De documentos en soporte electrónico o soporte digital que luego se requieren que sean materializados, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por una autoridad, por una persona investida de fe pública que pueda dar la seguridad de que se trata del mismo documento ahora llevado a soporte papel o en soporte digital. Es decir, lo que nosotros hacemos al certificar documentos que son fiel copia al original en soporte papel, pues lo hacemos ahora en soporte digital. Certificamos estos documentos. Entonces damos una fe pública digital. La fe pública relacional, esta es importantísima porque aquí ya vamos o entramos a la valoración de la capacidad, de la voluntad y del consentimiento en entornos remotos, ¿sí? Aquí vamos a evaluar cuando nosotros tenemos personas que se conectan a través de diferentes plataformas, como por ejemplo ahorita estamos conectados vía Zoom. Entonces, esta plataforma Zoom, pues, nos permite interactuar. Yo puedo ver ahorita, puedo verle a Carmelo que tiene encendida su cámara, pues puedo conversar con él, puedo hacerle preguntas, puedo interactuar, puedo evaluar la capacidad,
¿sí? Puedo Sí, puedo. preguntarle, ¿no es cierto?, cómo se encuentra, en dónde está. Si es que está, digamos, en Uruguay, ¿en qué ciudad está? ¿Qué trámite es el que va a realizar? ¿O qué es lo que quiere realizar? Si comparece de manera libre y voluntaria, ¿no es cierto? Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial, pero sí lo puede hacer el escribano o sí lo puede hacer el notario. El hecho de conversar, evaluar, ¿no es cierto? Todavía no hay el aplicativo. Hay el aplicativo de video y de audio, ¿no es cierto?, para crear estas imágenes, pero todavía no existe esta capacidad de interactuar, ¿no es cierto?, en la que el notario puede hacer preguntas, respuestas y puede evaluar si efectivamente se trata o no de esta persona. Si la persona entiende los resultados del acto o contrato que va o se va a suscribir, ¿sí?, de manera telemática o de la manera electrónica. Entonces, en este campo también entra el notario, que no puede ser reemplazado. Sí, entonces ya vemos dos puntos que no puede ser reemplazado el notario. En la evaluación de la capacidad. Sí, porque puede ser una persona que tenga firma electrónica, que sea legalmente capaz de decir, tenga la mayoría de edad, sea mayor de 18 años, pero está bajo la influencia del alcohol o de drogas o estupefacientes. Ya, eso no puede la inteligencia artificial evaluar, ¿no es cierto? Entonces, eso sí lo puede hacer el notario. Y para eso está la función pública notarial, para eso está el escribano, para eso estamos nosotros, para evaluar, en este caso, si la persona o personas que comparecen de manera física, presencial o de manera telemática, se encuentran conscientes, ¿sí? Se encuentran conscientes y saben y conocen los efectos y resultados del contrato que van a suscribir. Y tenemos la fe pública algorítmica. Aquí hablamos sobre un control humano sobre los procesos automatizados que intervienen en actos jurídicos. Aquí también entra el notario, ¿sí? Entra el notario y para eso nosotros debemos estar capacitados, ¿sí? Para ver cómo se ejecuta, cómo se realiza este proceso automatizado, por ejemplo, de la verificación de la identidad mediante el uso de un sistema biométrico, ¿sí? Entonces, si se utiliza el sistema biométrico que va a identificar la identidad de la persona mediante el reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso le va a dar un informe al notario de que se utilizó, se realizó la verificación facial, ¿no es cierto? O la verificación con la huella dactilar. Pero el notario también puede hacer otra verificación adicional, ¿no es cierto? Pedirle a la imagen que se ponga su documento de identidad justo al lado de su rostro, ¿no es cierto? Aparte del proceso automatizado, pues el notario está obligado, ¿no es cierto?, a también realizar esta verificación adicional para verificar la identidad o la firma electrónica o la firma avanzada. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Y digamos que tenemos, porque todos tenemos como usuarios digitales, tenemos o somos vulnerables, como podría pasar en la suplantación de la identidad digital. Podría darse esta suplantación, ¿sí? O se puede dar. Para eso, el notario y el escribano público debe tratar de verificar por varios medios, ¿no es cierto?, de que no exista la suplantación de identidad. No solamente con que se conecten, no solamente con la firma electrónica, también podría ser con la verificación biométrica, ¿no es cierto? Con la verificación biométrica de la identidad de la persona, con el documento de identidad. Verificar, hacer preguntas, no solamente con la firma electrónica, sino tal vez consultarle datos importantes como la fecha de nacimiento, como el nombre de los padres, ¿no es cierto? Como el lugar en donde nació, la edad que tiene, en fin, son cosas que le van a permitir al notario reducir el tema de la suplantación de la identidad, ¿sí? La contratación telemática va a profundizar desigualdades si no se gobierna adecuadamente. ¿Sí? En el momento ya nosotros, la experiencia que tenemos en el Ecuador, mi experiencia personal ha segregado la prestación de servicio notarial telemático a aquellas personas que no pueden firmar, aquellas personas que tienen la firma electrónica pero no pueden compartir la pantalla.
no pueden utilizar el aplicativo oficial para la firma de documentos electrónicos. En Ecuador tenemos el aplicativo oficial que se llama GovEC. Veo que ustedes también tienen un aplicativo oficial, también, digamos, del gobierno y que sirve para la firma de la utilización de firma digital avanzada. También la tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero si es que hay personas que no pueden firmar el documento, que no pueden compartir su pantalla, que no pueden activar su audio, su video, pues no van a poder ser. ¿Y esto qué pasa con las personas? No solamente que son mayores de 65 años, personas de 50 años, personas de 55 años, personas que ya son adultas, que no son adultas mayores, pero que no pueden manejar un dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque hablamos que son de otra época y me incluyo también, somos de otra época en la que recién empezó a nacer la computadora, ¿no es cierto? Recién empezó o nació el Internet, hablemos desde el año 2000. Entonces son cosas que no todos hemos tenido la oportunidad de capacitarnos y de poder acceder de forma igualitaria y adecuada a lo que es el servicio telemático, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que debería intervenir, debería ingresar el Estado. El Estado es el que tiene que ingresar. Y aquí vemos lo que les había hablado, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que ya habla o se habla sobre la libertad de expresión en Internet. Desde el año 2013 ya nos dice que el acceso a Internet es esencial para el ejercicio de los derechos, específicamente, ¿no es cierto?, el derecho a la información. Los estados deben reducir la brecha digital. Entonces está establecido como un servicio público, así como ustedes tienen luz, agua, gas, energía eléctrica, también el Internet ya es una obligación por parte del Estado el implementar, reducir la brecha digital. En el punto 2 tenemos estándares para un Internet libre, abierto, incluyente. Este, miren, es del 2017, pues ya habla de la brecha digital, produce discriminación estructural, ya se habla aquí de una discriminación estructural. El acceso debe ser universal y asequible y es obligación del Estado. Miren, nuevamente nos manda a la obligación del Estado. Y por último, en el 2024 tenemos esta inclusión digital y gobernanza de contenidos en Internet. Ya nos habla aquí de la inclusión digital, es una condición para la igualdad real de las personas. Ya nos habla de una igualdad. Sí, y aquí vamos a tener, así como tenemos el principio de igualdad de las personas con discapacidad y de las personas de la tercera edad o las personas adultas mayores, pues aquí ya también hablamos de una igualdad real de todas las personas. Sí, de todas las personas. La conectividad significativa se vuelve un requisito democrático, debe accederse a todos. Entonces ahí hablamos estándares sobre Internet. También la Constitución ecuatoriana también nos habla y hablamos de la mayoría de constituciones de América también incluyen dentro del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, y eso lo podemos ver en Colombia también, ¿cierto? En México también podemos ver de que se incluyen los derechos humanos que son o que se consideran favorables o más favorables a los establecidos en la propia legislación, pues y que lo que nos invita es a garantizar la autonomía y voluntad de las personas, ¿sí? A tutelar la igualdad real en entornos digitales. Y esta igualdad real nace, ¿no es cierto?, no solamente ahora con el acceso, sino también con que las personas vulnerables digitales tengan una igualdad en los servicios digitales, en las transacciones digitales, en la contratación digital, ¿no es cierto? Y aquí como un punto clave va a ser el notario. Sí, va a ser el notario. ¿Y por qué va a ser el notario? Va a ser el escribano. Porque el escribano, así como ahora una persona adulta mayor que no puede firmar, que no puede movilizarse, pues le llama al escribano, le llama al notario, ¿para qué? Para otorgar un poder, para que otra persona le represente, le ayude, ¿no es cierto? ¿A qué? A retirar el dinero del banco.
le ayude a comprar las medicinas, le ayude a cobrar su pensión, le ayude a que pueda realizar sus compras. También, de ser el caso, le ayude a hacer una donación o una compra o una venta, en fin. Ahora este espectro se está transformando y está cambiando ahora el entorno digital, donde las personas vulnerables digitales ahora van a acudir o acuden ante el notario para que el notario les ayude a que puedan contratar con seguridad en el entorno digital. Ese es el camino, ese es el futuro que tenemos ahora los escribanos. Escrituras y contratos públicos digitales en los que ya interviene el escribano o el notario como un apoyo. ¿Para quién? Para aquellas personas vulnerables digitales en la contratación telemática. Miren, entonces estamos cambiando una visión, digamos, que antes la teníamos de solamente autorizar instrumentos públicos, escrituras públicas o poderes de forma presencial y en soporte papel, ahora hacer un apoyo en el entorno digital. Ya hablamos con el servicio notarial telemático, en el entorno virtual. Perdón, Paul, que te interrumpa. Hay gente que quiere entrar al Zoom para avisarte que habilites. Sí, estamos, ya les puse admitir para que puedan entrar. Gracias, Carmelo. Entonces el notario ahora va a convertirse en el garante de la fe pública digitalmente, ¿sí? Es lo que estamos ahorita nosotros, estamos dando este paso, estamos cambiando hacia la fe pública en el entorno digital. Y para esto, pues hay, aprovechando que tenemos personas de varios países, hacer esta propuesta, una propuesta de un modelo latinoamericano de protección digital, ¿sí? Desde el sector notarial, desde el punto de vista de la fe pública notarial, pues establecer la identidad digital robusta y homologada, que se pueda establecer de forma homologada la identidad digital de las personas, sea con la firma electrónica avanzada o firma digital avanzada, ¿cierto? Que se pueda ya establecer una identidad digital, que se establezca o se proponga la accesibilidad universal, especialmente para personas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con alfabetización digital limitada. Aquí va a entrar o entra el notario como un apoyo. Auditoría algorítmica, transparencia y sistemas utilizados en los actos jurídicos, el fortalecimiento de la notaría digital como garante de igualdad, seguridad jurídica y protección de los usuarios. Sí, aquí vemos cómo entra este papel inmediato, digamos, y fundamental de los escribanos y de los notarios. Como retos inmediatos para la región, efectivamente, sin duda, es reducir la brecha tecnológica y educativa. Sí, lastimosamente tenemos una gran brecha en tecnología y en la educación, comparado con países de Europa o con Norteamérica. Formular políticas públicas interamericanas comunes, sí, para capacitar, ¿no es cierto?, a todas las personas, a los usuarios, a los notarios. Hay que empezar primero con la capacitación de los escribanos, de sus asistentes, ¿sí?, en todo lo que es la tecnología, la firma electrónica, el entorno digital, el Internet, la información. Homologar estándares de firma digital y biométrica, sí, porque vemos que en una se llama firma electrónica, ustedes tienen firma digital y hay firma digital avanzada, es decir, tienen dos tipos de firmas. Nosotros tenemos una firma electrónica, la única que sirve, la que es en el Ecuador, la que es emitida por una entidad certificadora del Ecuador, sí. Entonces, las personas que están en el exterior y que quieran suscribir un contrato tendrán que solicitar una firma electrónica del Ecuador. Entonces, tal vez sí se podría homologar, ¿cierto?, estos estándares para que una firma electrónica otorgada en Uruguay pues sea válida también en Argentina, en Perú, en Brasil, en fin. Crear sistemas accesibles y auditables. Esto es importante, la accesibilidad. Y no solamente
para las personas que tienen o que manejan dispositivos electrónicos, sino también para aquellas personas que no pueden o que tienen alguna discapacidad y personas de la tercera edad, que exista la posibilidad de apoyos, ¿sí? De apoyos en este caso que podría ser el mismo escribano, el mismo notario público, ¿no es cierto? Que puedan darse estas firmas de documentos electrónicos en entornos virtuales y presenciales, es decir, mixtos. Se me ocurre, está una persona, el vendedor con Carmelo en Montevideo y el comprador está aquí en Quito, Ecuador, y se suscribe la escritura pública. Entonces estamos hablando de que está interviniendo dos notarios, pero estamos utilizando una firma electrónica con personas que están en diferentes países, diferentes ciudades, que establecen o están garantizando, ¿no es cierto?, la capacidad, la libertad del conocimiento de las personas. Es decir, hay varias fórmulas que se pueden utilizar para que se pueda otorgar un servicio. No tenemos servicio público, como vemos, el Internet es un servicio público. El gobierno debe propender a que los servicios públicos pues lleguen al alcance de todos los ciudadanos de forma igualitaria y en equidad. Y para eso está el notario. Y para eso se debe modernizar el rol del notariado en la sociedad digital. Ya debemos dejar de pensar en el notario que va a la oficina a poner su sello y a firmar con su pluma Mont Blanc, sino que tiene que ahora firmar con su firma electrónica o con su firma digital avanzada. Como conclusión, ya para terminar y darle la palabra a Pedro, que ya veo que está conectado, a quien le doy la bienvenida, pues la inclusión digital es hoy un imperativo de igualdad. Es un imperativo de igualdad. Si nosotros nos cerramos o no queremos hacer, o no queremos aprender, o no, o nos tapamos los ojos como que no va a pasar, nos va a pasar como un torbellino y nos va a dejar a un lado, nos va a botar aquellos que no sabemos o no queremos manejar el Internet, la inteligencia artificial, la tecnología y dar ese paso a la fe pública digital. La República no desaparece en la era tecnológica, se transforma, se expande. El desafío no es digitalizar por digitalizar. El desafío es proteger a las personas en entornos donde la tecnología puede ampliar la vulnerabilidad. Hemos visto, se amplía la vulnerabilidad, ¿sí? Se expande así exponencialmente. La tecnología por sí sola no basta. Lo importante es que la humanidad conserve el control. Eso lo dijo Stephen Hawking. Muchísimas gracias, estimado Carmel y estimados amigos de Uruguay y de varios países del mundo que se han conectado y se han dado cita. Perfecto. Agradecer a Espacio Pragmático, a Carmelo Magna, felicitar al notario de Quito, Paul Arellano Sarasti, con quien venimos compartiendo ya varios eventos juntos, eh, y no solamente en línea, sino también hemos estado y nos hemos reencontrado en varios eventos de forma presencial. Eh, Creo que es muy poco lo que yo voy a poder hablar después de lo que ha dicho Paul. Eh, a manera de introducción, debo decir de que yo no voy a hablar del presente, tampoco voy a hablar del pasado. Voy a hablar del futuro porque el futuro está presente. Eh, Considero que la inteligencia artificial ha invadido todos los campos del conocimiento humano. Está en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, en las artes, en la cultura, y el derecho no ha sido ajeno a ello. Menos aún el derecho notarial y el derecho registral. Por ello, permítanme sustentar la ponencia que he intitulado Notariado Digital en América Latina, Inteligencia Artificial y Fe Pública, el derecho notarial y registral en tiempos de inteligencia artificial. ¿Y qué viene después de la IA? Debo resaltar también que la pandemia trajo un antes y un después.
hasta antes de la pandemia que apareció en diciembre del año 2019 allá por la China. Después se expandió a Europa, de ahí llegó a Estados Unidos y entre febrero y marzo del 2020 se expandió por toda Latinoamérica. La pandemia del COVID-19 trajo y nos insertó en la era digital en materia notarial y registral. Algunos países, algunos registros, algunos notariados ya tenían algunos productos digitalizados, pero la pandemia nos sumergió a todos en el mundo de la transformación digital, nos insertó en la era digital y ahora ya después de 5 años vemos que tenemos muchos procesos digitalizados. En América Latina, unos países han avanzado más que otros. Y vamos a ver cómo se está moviendo un poquito la realidad latinoamericana. Entonces, hablemos un poquito del notariado digital en América Latina, inteligencia artificial y fe pública. Una primera pregunta que debo hacerme acá es, ¿la inteligencia artificial reemplaza al hombre? ¿Reemplaza al notario? ¿Reemplaza al escribano? ¿Reemplaza al abogado? ¿Reemplaza al juez? ¿Reemplaza al fiscal? ¿Reemplaza al litigante? ¿Reemplaza al usuario de un servicio público? No. La inteligencia artificial es un soporte, es un apoyo, es una ayuda. La inteligencia artificial es alimentada por el hombre. Le alimentamos de datos. La inteligencia artificial no es como se dice, y hace 2 o 3 semanas en la universidad me decían los alumnos, ya hay un país que ha dictado y ha sacado una sentencia con inteligencia artificial. Pero yo les contesté, la inteligencia artificial no tiene rostro humano. La inteligencia artificial no respira, no siente. La inteligencia artificial no puede, no podemos encargarle que juzgue a los ciudadanos. Entonces, como primera premisa, debo decir que la transformación digital está redefiniendo el ejercicio notarial en América Latina. La incorporación de herramientas digitales, identidad electrónica, videoconferencias notariales, protocolos digitales y cada vez más inteligencia artificial que plantea nuevas oportunidades y desafíos para la fe pública, tradicionalmente pues basada en la presencialidad y la intervención directa del notario. A nivel de Latinoamérica, vemos cómo está yendo el contexto regional, cómo va el notariado digital, pero con ritmos desiguales. Acá me he permitido anotar unos pioneros claros. Brasil, que tiene el e-notariado consolidado, la firma electrónica especializada, el ICP de Brasil, actos por videoconferencia, el blockchain notarial en algunas iniciativas. México tiene algunos avances estatales, iniciativas de firma electrónica avanzada y digitalización de protocolos. Chile, ley de trámites digitales y avances en identidad electrónica estatal, clave 1. En proceso acelerado están Argentina, Colombia, Ecuador, en exploración inicial Centroamérica y el Caribe. La tendencia general es el notariado, sigue siendo el actor, el notario por excelencia, sigue siendo el actor indispensable, pero su función se extiende al entorno digital. El Perú ya sacó su ley también para permitir que se utilice dentro del Estado la inteligencia artificial. Y ya hay algunas iniciativas, algunos proyectos experimentales.
¿Qué implica la fe pública en entornos digitales? Y ese es uno de los grandes temas que debemos agotar en este evento. La fe pública notarial significa que el Estado delega en el notario la autoridad para identificar a las partes, verificar la capacidad y voluntad, controlar la legalidad, dar autenticidad y permanencia al documento, registrar y custodiar protocolos. Entonces podemos decir que la transformación digital obliga a garantizar lo mismo, pero mediante herramientas tecnológicas y con procedimientos seguros. ¿Y qué desafíos encontramos acá? ¿Amenaza o evolución? Encontramos el límite de la intervención de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, la fe pública es indelegable y requiere el juicio humano del notario. La inteligencia artificial puede asistir, puede ayudar, pero no puede interpretar la voluntad de las partes. Tampoco puede valorar su capacidad. Tampoco puede sustituir la función del control de la legalidad. ¿Qué riesgos tecnológicos encontramos? Ciberseguridad y protección de datos sensibles. Encontramos sesgos algorítmicos que pueden afectar la validez de una actuación y encontramos la dependencia tecnológica sin auditorías independientes. Acá también tenemos que hablar de una armonización legislativa. La región carece de una norma uniforme sobre videofirma notarial, sobre equivalencia jurídica plena de documentos o de instrumentos digitales, por conservación de protocolos electrónicos y sobre la responsabilidad del notario en caso de fallas tecnológicas. ¿Cuál es el modelo propuesto para un notariado digital con inteligencia artificial? Un marco equilibrado podría basarse en lo siguiente: en el principio de una inteligencia artificial asistencial que nunca sea sustitutiva. Acá el notario mantiene el criterio y la responsabilidad. Por otro lado, tenemos infraestructuras soberanas, identidad digital estatal robusta. Hay muchas instituciones oficiales de los estados en América Latina que se encargan de la identidad digital y lo hacen en línea, lo hacen con lectores biométricos, lo hacen con lectores de iris, lectores faciales. Tenemos certificados electrónicos vinculados al notario. Tenemos plataformas oficiales auditables. Entonces, la auditoría algorítmica se hace obligatoria. ¿Para qué? Para evitar riesgos, para evitar errores, para evitar manipulaciones. Por otro lado, tenemos protocolos digitales inalterables, idealmente con blockchain o mecanismos equivalentes. Y no olvidar la capacitación continua. Al notario tenemos que tenerlo como un profesional tecnojurídico. ¿Podemos hablar de ir hacia un notariado 4.0? ¿Qué encontramos en el futuro del notariado en la región? ¿Qué combinación hay? Tenemos la presencialidad aumentada, verificación humana apoyada por inteligencia artificial, tenemos servicio 100% digitales cuando sea posible, más control y trazabilidad, no menos, y el derecho notarial y registral en tiempos de inteligencia artificial
vemos pues que la inteligencia artificial no reemplaza la función notarial y registral, la transforma profundamente, pero para ello tenemos acá unos ejes claves de cambio. Automatización de tareas repetitivas, la inteligencia artificial te permite búsqueda automática de antecedentes registrales, análisis de riesgos jurídicos, documentos, detección de inconsistencias entre folios, planos, bases catastrales o datos de identificación, prellenado de minutas, escrituras y contratos. El notario pasa de realizar tareas mecánicas a supervisar sistemas automatizados que generan borradores con alto nivel de precisión. Tenemos una verificación de identidad más robusta, como lo indiqué. Tenemos la biometría avanzada, el rostro, el iris, la voz, detección de suplantaciones digitales, los deepfakes. Tenemos cruce en el tiempo real con bases de datos públicos o privadas. Y acá la función notarial adquiere más valor, porque la inteligencia artificial aumenta la certeza, pero el notario te garantiza la legitimidad del proceso. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener registros más inteligentes. Los registros públicos evolucionan hacia sistemas descentralizados, blockchain para trazabilidad y antifraude, que sean interoperables, interconexión entre catastro, identidad y propiedad. Predictivos, que haya detección de operaciones sospechosas, riesgo de doble inmatriculación, ocupación, conflictos sucesorios, etc. El registrador entonces se convierte en curador de datos jurídicos y no solo en custodio de libros. Acá me permitió anotar nuevos modelos de fe pública. Aparecen conceptos como fe pública digital asistida por inteligencia artificial, actos notariales a distancia validados por biometría y criptografía, certificaciones basadas en registros automatizados y auditorías algorítmicas, pero ojo, el elemento humano sigue siendo imprescindible para el control de la legalidad, la interpretación jurídica del acto, el análisis del consentimiento y la prevención de abusos. Hay una especie de nación digital y contratos inteligentes. El derecho notarial y registral se adapta al auge de los smart contracts, la propiedad digital y la tokenización, las identidades soberanas, el self-sovereign identified, el registro de activos no tradicionales, datos, algoritmos, obras digitales. El profesional entonces pasa a ser el intérprete jurídico de tecnologías complejas. ¿Qué viene después de la inteligencia artificial? Muchos expertos coinciden en que la inteligencia artificial no es el final, sino es un eslabón en esta evolución tecnológica. Los escenarios más aceptados son los sistemas AGI, inteligencia general artificial, una inteligencia artificial capaz de razonar, planear, aprender, entender contextos a nivel humano. Cambiaría profundamente el derecho, la economía y la función notarial. Tenemos una inteligencia artificial simbiótica o una cointeligencia. El futuro más probable no es sustituir al profesional, sino potenciarlo. Una inteligencia artificial integrada a las capacidades humanas, sistemas que aprenden del usuario,
asistentes personales legales, médicos, fiscales, etcétera. En el mundo jurídico, esto crea una especie de el notario aumentado. El salto hacia las tecnologías post inteligencia artificial, lo que podría venir después, incluye una computación cuántica aplicada al derecho. Tenemos criptografía cuántica para actos digitales, tenemos la resolución instantánea de problemas de verificación, tenemos registros inviolables y auditables. Tenemos la tecnología de conciencia artificial, no inteligencia general, sino modelos capaces de autointerpretación, empatía simulada, comprensión profunda de intenciones. Esto impactaría en la valoración del consentimiento y la conducta humana. Hay una integración hombre-máquina, interfaces neuronales, BCI, hay una comunicación directa, pensamiento con el dispositivo. Hay actos jurídicos ejecutados sin teclado, voz o firma manuscrita. El concepto de voluntad podría redefinirse jurídicamente. Y este podría ser, por ejemplo, un bonito tema de tesis. Tenemos sociedades algorítmicas, derechos y responsabilidades de algoritmos, delegación de actos jurídicos a sistemas autónomos, nuevas categorías de sujetos de derecho. Y como conclusiones, para acabar dentro del tiempo que se me ha otorgado, podemos decir que el derecho notarial y registral no desaparecerán, evolucionarán hacia una función más técnica, analítica y ética. La inteligencia artificial es solo el comienzo. Lo que viene después es una fase donde la tecnología se vuelve cognitiva, autónoma y profundamente integrada en la vía jurídica. Lo que se exigirá al notario y al registrador serán nuevas competencias. ¿Qué más tenemos? Interpretar actos generados por sistemas inteligentes, controlar la legalidad, proteger el consentimiento y la identidad en un mundo hiperconectado, defender la seguridad jurídica en un entorno donde la información se mueve más rápido que nunca. ¿Qué puntos podemos tener en cuenta de acá al futuro? ¿Cuál es el rol del notario en la era digital? ¿Cómo cambia el registro público? ¿Qué escenarios jurídicos tenemos ante la inteligencia general artificial, ante la AGI? Y también es importante que analicemos cuáles son los riesgos éticos y legales de la inteligencia artificial en la fe pública. ¿Ok? Yo les agradezco por su tiempo.